Un Boeing 777, con más de 300 personas a bordo, desciende en su aproximación final al aeropuerto de San Francisco, ubicado en una península rodeada de agua. Los pasajeros no son conscientes del peligro, pero los pilotos están desconcertados por la falta de respuesta de la aeronave. Testigos horrorizados observan cómo el enorme avión intenta desesperadamente ganar altura. El capitán empuja las palancas de potencia al máximo, pero ¿aún estaba a tiempo? ¿O era demasiado tarde? Esta es la historia del vuelo 214 de Asiana Airlines. 6 de julio de 2013. Aeropuerto Internacional de Incheon, Corea del Sur. 291 pasajeros abordaban un Boeing 777 operado por Asiana Airlines, con destino a San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos. Les esperaba un viaje de 10 horas a través del Océano Pacífico. Casi la mitad de los pasajeros eran ciudadanos chinos que hacían escala en Seúl tras partir de Shanghái. Entre ellos un grupo de 70 estudiantes y profesores, que viajaban a Estados Unidos para un campamento de verano. A bordo también había 77 surcoreanos, 61 ciudadanos estadounidenses y personas de otras nacionalidades. En cabina se encontraban 12 auxiliares de vuelo. Todo indicaba que sería un vuelo rutinario. Asiana Airlines tenía un buen historial de seguridad, y el Boeing 777-200 era una de las aeronaves más seguras y avanzadas tecnológicamente. El avión, fabricado y adquirido por Asiana en el año 2006, contaba con 37.120 horas de vuelo acumuladas y 5.388 ciclos de despegue y aterrizaje. Estaba equipado con 2 motores Pratt & Whitney PW4090. Desde su introducción 18 años antes, la aeronave nunca había registrado una sola víctima mortal entre sus pasajeros. El vuelo, designado como el 214, tenía prevista su salida de Seúl a las 5 de la tarde hora local. Volaría durante la noche y el amanecer del día siguiente, aterrizando en San Francisco poco antes del mediodía, hora local. Por esta razón, a bordo no había 2 pilotos, sino 4. Al mando del vuelo estaba el capitán Lee Jang-min, de 49 años, un piloto con más de 12.000 horas de vuelo, de las cuales más de 3.000 habían sido en el Boeing 777. Sus compañeros le describían como tranquilo, riguroso en el cumplimiento de los procedimientos y con sólidos conocimientos y habilidades como instructor. Ese rol como instructor sería clave en este vuelo, ya que el capitán Lee ocuparía el asiento derecho para supervisar al piloto a su izquierda, el capitán Lee Kang-kook, de 45 años. Este último estaba en proceso de transición del Airbus A320, la aeronave que había volado durante los últimos 6 años, al Boeing 777. Aún se encontraba a mitad de su formación para ser certificado como capitán en este modelo, con solo 43 horas de vuelo a bordo. Sin embargo, a pesar de su falta de experiencia en el 777, era un piloto experimentado con casi 10.000 horas de vuelo acumuladas. Poco después, el vuelo 214 dejó la puerta de embarque y llegó a la pista, donde recibió la autorización para despegar. El capitán, bajo supervisión, colocó las palancas de potencia en la configuración de despegue, y momentos después, levantó el avión del suelo. El despegue transcurrió sin problemas, y la aeronave comenzó a ascender con suavidad sobre el mar amarillo. Mientras giraban hacia el noreste en dirección a San Francisco, el capitán supervisaba tanto el rendimiento del avión como el desempeño del capitán en formación. La primera parte del vuelo transcurrió sin incidentes. Mientras el avión avanzaba hacia el este en plena noche, los 291 pasajeros recibieron sus almuerzos y muchos intentaron dormir. Tras 4 horas y 15 minutos de vuelo, llegó el turno de descanso para los pilotos. Los pilotos de relevo asumieron el control en la cabina mientras la tripulación principal se dirigía a la sección de descanso. Disponían de 5 horas de descanso antes de regresar a la cabina poco antes del inicio del descenso a San Francisco. A pesar de las posibles molestias causadas por el ruido de los pasajeros o anuncios por megafonía, ni Asiana Airlines ni los organismos reguladores nacionales consideraban necesario que los vuelos de larga distancia contaran con áreas de descanso separadas, como literas fuera de la cabina de pasajeros. En muchos aspectos, los pilotos del vuelo 214 tuvieron suerte de poder salir de la cabina para descansar. Algunas aerolíneas aún exigen que el descanso se realice dentro de la cabina, para evitar molestias a los pasajeros.
Alrededor de las 9 de la noche, hora de Corea según su reloj biológico, el vuelo 214 continuaba su travesía sobre el Pacífico, supervisado por los dos pilotos de relevo. 4 horas y media después, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada en Corea, el capitán en formación, Lee Kang-kook, regresó a la cabina, media hora antes de lo previsto. Al ser un vuelo de instrucción, quería asegurarse de estar preparado. Esperaba con interés la aproximación a San Francisco, una ciudad a la que no volaba desde hacía 10 años. Sin embargo, también estaba inquieto. En la pista 28L, donde debía aterrizar, se estaban realizando obras, lo que significaba que el sistema dependiente de planeo no estaba operativo. El sistema dependiente de planeo es el componente vertical del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, que proporciona a los pilotos una guía electrónica para descender con precisión hasta la pista. Sin él, Lee Kang-kook tendría que calcular su descenso de forma visual, algo a lo que no estaba muy acostumbrado. Aún así, la aproximación visual no debería ser un problema. Las condiciones meteorológicas en San Francisco eran perfectas, y los pilotos podrían ver la pista desde varios kilómetros de distancia. Sin embargo, los nervios del capitán en formación no eran del todo infundados. Su falta de experiencia en vuelo manual y aproximaciones visuales se debía a la política de Asiana Airlines, que fomentaba el uso de la automatización en la mayor medida posible. De hecho, la aerolínea desaconsejaba activamente el vuelo manual. Un instructor contratado para simuladores de la aerolínea afirmó que los pilotos evitaban volar manualmente por miedo a cometer errores, y esas preocupaciones no eran infundadas. El programa de formación de Asiana Airlines ni siquiera incluía entrenamiento sobre las configuraciones aproximadas de actitud y potencia necesarias para seguir un descenso estándar de 3 grados hasta la pista. En otras palabras, los pilotos de Asiana estaban tan acostumbrados a depender de la automatización y a seguir los mismos procedimientos repetitivos que cuando surgía una situación inusual, como en este caso la ausencia de la pendiente de planeo, no se sentían seguros pilotando el avión manualmente con referencias visuales. De hecho, esta sería la primera aproximación del capitán Cook en el Boeing 777, sin la ayuda de una pendiente de planeo. Su principal preocupación no era el tener que realizar una maniobra peligrosa. Lo que de verdad le preocupaba era que, si no ejecutaba correctamente la aproximación visual, podría no superar su examen. Esta preocupación daba vueltas en su mente, mientras se preparaba para la aproximación y comenzaba el descenso hacia San Francisco. Pero la historia del vuelo 214 no se reduce simplemente a una falta de familiaridad con cómo realizar una aproximación visual. El Boeing 777 es diferente al Airbus A320, con el que el capitán Cook estaba acostumbrado a volar. Una diferencia clave entre ambas aeronaves es cómo funciona el sistema de autothrottle. En unos momentos veremos cómo esta pequeña diferencia jugó un papel crucial en los eventos que estaban a punto de desarrollarse. A las 4:10 de la mañana, hora local en San Francisco, o las 2:45 de la mañana según el reloj biológico de los pilotos, a medida que se acercaban al aeropuerto, la carga de trabajo de los pilotos comenzó a aumentar. Poco después de que los pilotos completaran la lista de verificación de descenso y tuvieran la reunión sobre la aproximación, el primer oficial de relevo volvió a entrar en la cabina y se sentó en el asiento trasero central, detrás de los pilotos. Su función sería actuar como un par de ojos adicionales para monitorear la aproximación, ya que el capitán estaría completamente ocupado con su rol de instrucción. Mientras tanto, a medida que el vuelo 214 descendía hacia el aeropuerto, todo transcurría con normalidad. Los pilotos incluso se tomaron un momento para apreciar el icónico paisaje de la ciudad, con el capitán comentando sobre el puente de la bahía de San Francisco. Poco después, mientras descendían desde los 6.300 pies, 1.920 metros, los pilotos informaron a control de tráfico aéreo que ya tenían visibilidad del aeropuerto. Tal como se esperaba, el controlador autorizó el vuelo para una aproximación visual a la pista 28L. A partir de este momento, las cosas comenzaron a suceder rápidamente. Aunque la pendiente de planeo no estaba disponible, el localizador seguía operativo. El localizador indica a los pilotos su posición en relación con la línea central de la pista, es decir, si están a la izquierda o a la derecha de ella. El plan de la tripulación era seguir el localizador para la orientación lateral y usar su propio juicio para la orientación vertical. Poco después, los ordenadores del avión detectaron la señal del localizador, y el piloto automático comenzó a alinear el avión con la línea central de la pista. En este punto,
Todo lo que el capitán en formación, Lee Kang-kook, tenía que hacer era mantener una tasa constante de descenso mientras reducía la velocidad de 250 nudos, 463 km por hora, a la velocidad objetivo de aproximación de 137 nudos, 253 km por hora. La pregunta ahora era, ¿dónde debería comenzar su descenso? Incluso cuando se vuela en los aviones más avanzados, los pilotos aún utilizan cálculos básicos para asegurarse de que la aeronave comience a descender en el lugar adecuado y con la tasa correcta. Se divide la altitud por 1000 y se multiplica por 4. De esta forma se obtendrá el número de millas necesarias para que el avión descienda y aterrice. Por ejemplo, si el avión está a 15.000 pies, 4.500 metros, la distancia necesaria sería de 60 millas, 111 kilómetros. Esa es la distancia a la que debe comenzar el descenso. Pero, ¿qué pasa con la tasa de descenso? Para mantener un perfil de descenso estándar de 3 grados, los pilotos dividen la velocidad sobre el terreno del avión entre 2 y añaden un 0. Así, si la velocidad sobre el terreno del avión es de 200 nudos, 370 km por hora, la tasa de descenso necesaria para mantener una pendiente de planeo de 3 grados sería 200 dividido entre 2, lo que da 100 y al añadir el 0, da 1000. Con una tasa de descenso de 1000 pies por minuto, 5 metros por segundo, los pilotos pueden monitorear el descenso utilizando un instrumento y ajustarlo según sea necesario. Sin embargo, debido al énfasis de Asiana en la automatización, Cook no estaba acostumbrado a realizar estos cálculos. Estaba acostumbrado a una situación en la que la pendiente de planeo estaba activa en la pista, lo que le permitía simplemente seguir los directores de vuelo hasta la pista. A medida que el avión reducía la velocidad, el autothrottle disminuía la potencia de los motores, y es aquí donde necesitamos ser un poco más técnicos sobre los modos de automatización del Boeing 777, porque lo que está a punto de ocurrir en este vuelo es el resultado directo de la falta de familiaridad del piloto con las complejidades del sistema de autothrottle del avión. El piloto automático y el autothrottle tienen 3 modos de operación. El primero de estos es el modo de velocidad vertical. La velocidad vertical se refiere a lo rápido que el avión está ascendiendo o descendiendo, y se mide en pies por minuto. Cuando el piloto automático está en modo de velocidad vertical, ajusta la inclinación del avión, hacia arriba o hacia abajo, para lograr la velocidad vertical establecida por los pilotos. En este modo, la velocidad del avión, es decir, su velocidad aérea, está controlada por la potencia de los motores. El segundo modo es el modo de cambio de nivel de vuelo, o cambio de velocidad en nivel de vuelo. En este modo, las cosas funcionan al revés. El avión controla la velocidad aérea, no usando los aceleradores, sino inclinando el avión hacia arriba o hacia abajo. Así, cuando necesita ir más rápido, se inclina hacia abajo, y cuando necesita ir más lento, se inclina hacia arriba. En este caso, la tasa a la que asciende o desciende, es decir, la velocidad vertical, está controlada por la potencia de los motores. El tercer modo, y el más crucial para entender lo que está a punto de suceder aquí, es el modo de hold, mantener. En este modo, el motor del autothrottle se desconecta de la palanca de potencia, por lo que el autothrottle ya no controla la velocidad aérea, ni la velocidad vertical del avión. El autothrottle puede entrar en el modo hold, si el piloto mueve manualmente las palancas de potencia, o si el modo de velocidad vertical es Flight Level Change Speed, cuando las palancas de potencia llegan a la posición de Flight Idle. Si todo esto te ha parecido mucha información para asimilar, es normal. Los pilotos pasan bastante tiempo familiarizándose con estos modos y sus aplicaciones durante su formación. El capitán en formación Cook, por su parte, había cubierto estos modos en la escuela de tierra en Corea, pero eran muy diferentes de los modos a los que se había acostumbrado en el Airbus A320. Ahora tendría que aplicar su conocimiento sobre ellos en el mundo real, mientras volaba una aproximación visual desconocida hacia un aeropuerto con mucha actividad, al que nunca había volado, a las 3 de la mañana según su reloj biológico. Todo mientras estaba supervisado por alguien que podría fácilmente decidir que su reciente cambio de carrera no era para él. El avión estaba ahora a 14 millas náuticas del umbral de la pista, 26 kilómetros. En este punto, se encontraba ligeramente por encima de la altitud que debería haber tenido para una pendiente de planeo del 3 grados. El capitán en formación sugirió que descendieran lentamente hasta los 1800 pies, 548 metros, y Cook seleccionó esa altitud en el panel del piloto automático.
El control de tráfico aéreo solicitó a los pilotos que mantuvieran su velocidad en 180 nudos, 333 km/h, hasta estar a unos 9 kilómetros de la pista. Los pilotos confirmaron la solicitud, pero esto les puso bajo más presión para descender el avión a tiempo. El capitán Cook seleccionó dicha velocidad en el panel del piloto automático, y le pidió al capitán que bajara los flaps al 5, pero el avión aún iba demasiado rápido para extender los flaps de forma segura al 5, por lo que el capitán tuvo que esperar un poco antes de bajarlos. Este fue el primer error que mostró que los pilotos empezaban a perder el control sobre su aeronave. El avión aún volaba más rápido que la velocidad seleccionada de 180 nudos, 333 km/h, así que, para reducir la velocidad, el piloto automático levantó el morro del avión. Esto era lo esperado, dado que el autothrottle estaba en modo de cambio de nivel de vuelo, como mencionamos antes. Pero había un problema. El avión ya estaba más alto de lo que debía, y esta elevación de la nariz lo llevó aún más por encima de la trayectoria de planeo ideal. La tasa de descenso se redujo a un tercio de su velocidad anterior. Una pequeña desviación del camino ideal no era un gran problema, ya que los pilotos disponían de algunas herramientas para corregir el rumbo y regresar a la trayectoria correcta. Finalmente, Cook reconoció la necesidad de reducir la velocidad, y poco después pidió que se bajara el tren de aterrizaje. Unos momentos después, el capitán instructor finalmente señaló lo obvio. El avión iba demasiado alto. En este punto, parecía que incluso el capitán instructor comenzaba a sentirse algo estresado. Esto no era sorprendente, ya que era la primera vez que operaba como capitán instructor en el 777, y esta situación ponía a prueba sus habilidades tanto como las del capitán que supervisaba. Cook afirmó que descendería más pronunciadamente y ajustó una velocidad vertical de 1500 pies por minuto. Era bastante altura para una aproximación final, y realmente fue un último intento por lograr que el avión se alineara correctamente con el perfil vertical. Sin embargo, parecía dar resultado. Con esta mayor velocidad vertical, el 777 comenzó a acercarse lentamente a la senda de planeo de 3 grados, y la resistencia adicional del tren de aterrizaje extendido finalmente permitió que la velocidad se estabilizara. A pesar de que las cosas parecían empezar a encaminarse, el avión seguía estando por encima de la senda de planeo ideal. Después, el capitán instructor anunció 1000, y Cook redujo la tasa de descenso del avión a 1000 pies por minuto, 5 metros por segundo. Una vez más, el avión comenzó a alejarse de la senda de planeo ideal. 1000 pies por minuto no fue suficiente para alinearlo con el perfil de descenso a tiempo. A medida que el avión descendía desde los 3000 pies, 910 metros, el controlador de aproximación pasó el vuelo 214 a la Torre de San Francisco. Durante el briefing de la aproximación, los pilotos habían discutido que, en caso de un go-around, deberían ascender a 3000 pies. Así que al pasar por los 3000 pies, Cook ajustó el panel del autopiloto y aumentó la altitud previamente seleccionada de 1800 pies, 550 metros a 3000 pies, 910 metros. En un intento por reducir la velocidad, Cook solicitó flaps al 20 e inmediatamente seleccionó una velocidad de 152 nudos, 280 km/h, y pidió flaps 30. Esta fue la segunda vez que pidió una configuración de flaps demasiado alta para la velocidad del avión. En ese momento la velocidad era 174 nudos, 320 km/h, y necesitaba bajar a 170 nudos, 310 km/h, antes de poder extender los flaps al 30. El capitán instructor dijo: "Speed check, flaps 30, señor", señalando que aún estaban por encima del límite de velocidad de 170 nudos, 310 km/h. El avión seguía volando demasiado alto y rápido, y con cada segundo que pasaba, las opciones del capitán instructor para salvar la aproximación se reducían. La opción más sensata habría sido admitir el error y comenzar un go-around. Si lo hacían, podrían realizar una segunda aproximación a una velocidad más baja y controlada. Otra opción era descender más rápido y desplegar los frenos de velocidad. No obstante, no realizaron ninguna de las dos opciones. En lugar de esto, al seleccionar Flight Level Change Speed, Cook había puesto el avión en un ascenso hacia los 3000 pies, 920 metros. Su falta de familiaridad con los modos de automatización del avión, combinada con la fatiga y su falta de práctica en este tipo de aproximación, lo llevó a hacer algo sin sentido. Pero los pilotos son humanos, y errores de este tipo no son del todo infrecuentes. De hecho, precisamente por eso había 3 pilotos en la cabina en lugar de 2.
Sin embargo, cuando las aproximaciones van mal y están tan cerca del suelo, la mejor opción es realizar un go-around. Pero eso no fue lo que hicieron los pilotos del vuelo 214. En su lugar, el capitán no dio ninguna explicación ni consejo. Eventualmente, Cook se dio cuenta de la situación en la que se había metido. Para evitar que el 777 siguiera ascendiendo, desconectó el autopiloto, evitando que los motores proporcionaran potencia de ascenso, y manualmente colocó las palancas de empuje a la posición de ralentí, lo que cambió el modo de autothrust a hold. Como se mencionó anteriormente, esto resultó en que el motor del autothrottle se desconectara de las palancas de empuje. La potencia del motor estaba ahora, literalmente, en manos del capitán de entrenamiento. El autopiloto ya no tenía nada que ver con la velocidad del avión. Sin embargo, las aerolíneas tienen procedimientos operativos estándar para evitar esta confusión en la cabina. Como regla, todos los cambios en los modos de autothrottle o autopiloto deben ser anunciados por el piloto que está a los mandos, para mantener al tanto al piloto que está monitorizando. Los cambios de modo aparecen en los displays principales de vuelo de ambos pilotos, y los pilotos se acostumbran a anunciarlos casi de manera refleja. En este caso, ninguno de los pilotos anunció los cambios. Como resultado, ambos creían que el autothrottle seguía en el modo de velocidad, controlando la velocidad del avión. En ese momento, el capitán Cook fijó la velocidad objetivo de 137 nudos, 253 km por hora, en el panel del autopiloto. Sin embargo, a estas alturas, establecer cualquier velocidad en el autopiloto habría sido inútil, ya que con la palanca de empuje en ralentí y los motores del autothrottle desconectados, la velocidad del avión dependería completamente de su inclinación, no de los motores. Una vez más, los pilotos habrían sabido esto, si hubieran estado monitorizando los cambios de modo en sus displays principales de vuelo, pero ahora estaban demasiado preocupados para fijarse en esto. Faltaban 3 millas por recorrer, 5,5 kilómetros, y el avión seguía demasiado alto, sin descender lo suficientemente como para volver a la ruta de planeo. Sin embargo, con los motores en ralentí, la velocidad al menos ahora estaba disminuyendo, lo que era positivo, aunque por razones equivocadas. A pesar de toda la confusión sobre los modos del autopiloto, una cosa estaba clara. A través del parabrisas, los pilotos podían ver claramente 4 luces blancas junto a la pista. Estas luces son conocidas como luces PAPI, Precision Approach Path Indicators, que indican la posición del avión en relación con la ruta ideal de planeo. Si el avión está en la ruta de planeo, verán 2 luces rojas y 2 blancas. Si el avión está ligeramente bajo, habrá 3 rojas y 1 blanca. Si está demasiado bajo, habrá 4 luces rojas. Si está un poco alto, verán 3 luces blancas y 1 roja. Y si está demasiado alto, verán 4 luces blancas. En este caso, el sistema PAPI mostraba 4 luces blancas, lo que significaba que estaban muy por encima de lo necesario. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros no tenían ni idea de que la situación se estaba complicando. Todo parecía completamente normal mientras el avión sobrevolaba la bahía. El capitán Cook solicitó que apagaran los directores de vuelo, lo cual era un procedimiento estándar en Asiana para todas las aproximaciones visuales, al no ofrecen información relevante en este punto. Sin embargo, el capitán en entrenamiento cometió un error, pequeño pero fatal. El procedimiento estándar era apagar ambos directores de vuelo y después el piloto en entrenamiento. En este caso, el capitán Lee Kang-Cook encendiera de nuevo su propio director de vuelo. Esto permitía restablecer el modo del autothrust, pasando de hold a speed mode. Si este procedimiento se hubiera realizado correctamente, el autothrust habría ajustado la potencia de los motores para mantener la velocidad establecida en el autopiloto. Sin embargo, en este caso, el capitán en entrenamiento, Cook, solo apagó el del capitán instructor, Lee Jong-min, pero nunca reactivó el suyo. Como resultado, el autothrust permaneció en hold y no corrigió la pérdida de velocidad. Justo antes de que el avión descendiera por debajo de 1000 pies, 305 metros, el capitán en entrenamiento comentó que el avión estaba demasiado alto. Cook respondió empujando los mandos de control hacia adelante, pero fue demasiado. Cuando el piloto realizó esta acción, la velocidad vertical aumentó excesivamente a casi el doble del límite permitido por los procedimientos operativos estándar de Asiana. Esta desviación fue señalada de inmediato por el primer oficial de relevo, pero inexplicablemente no se tomó ninguna acción correctiva. Poco después, el primer oficial llamó la atención sobre la alta tasa de descenso con la advertencia Sink Rate.
Con esta velocidad de descenso excesiva, el avión comenzó a acercarse a la senda de planeo de 3 grados al descender a 500 pies de altitud, 152 metros. A pesar de los numerosos errores cometidos en esta aproximación, la tripulación aún tenía una última oportunidad para corregir la situación: el procedimiento de estabilidad a 500 pies. En los aviones comerciales, al alcanzar esta altitud, el piloto monitor anuncia los 500 pies y el piloto al mando debe responder con una de dos opciones: stable o go around. Para que la aproximación se considere estable, deben cumplirse 4 criterios. La aeronave debe estar a la velocidad adecuada, en la senda de planeo correcta, con el tren de aterrizaje desplegado y los flaps en la configuración adecuada, y con una tasa de descenso correcta. El vuelo 214 cumplía con todos estos requisitos excepto con el último. Aún descendía a 1000 pies por minuto, 18 kilómetros hora, en lugar de los 700 pies por minuto recomendados, 12 kilómetros por hora. Además, los motores seguían en ralentí cuando, debido a la resistencia aerodinámica generada por los flaps y el tren de aterrizaje, se esperaría que estuvieran proporcionando aproximadamente un 50% de potencia. Este factor era crítico porque, en caso de aterrizaje frustrado, los motores de un reactor tardan entre 7 y 10 segundos en acelerar desde el ralentí hasta su máxima potencia. Pero aquella tarde, ninguna de estas consideraciones fue tomada en cuenta por los pilotos. El capitán instructor no hizo la llamada de 500 pies, lo que significaba que tampoco hubo una confirmación de estabilidad, ni una orden de ida al aire por parte del capitán Cook. En última instancia, era responsabilidad del capitán instructor supervisar la aproximación, y aunque no era él quien pilotaba el avión, debía haber insistido en un aterrizaje frustrado al alcanzar los 500 pies. En su lugar, el vuelo 214 continuó con los motores en ralentí mientras descendía por debajo de los 500 pies. Finalmente, al interceptar la senda de descenso ideal, el capitán Cook aumentó el ángulo de ataque del avión. En ese momento, parecía que la tripulación lograría completar el aterrizaje, pero con los motores aún en ralentí, la velocidad continuó disminuyendo. Por primera vez durante la aproximación, el avión comenzó a descender por debajo de la senda de planeo. El capitán Cook se dio cuenta de que las luces PAPI mostraban 3 rojas y una blanca, señal de que estaban volando demasiado bajo. En lugar de mover los mandos de potencia, creyendo que los motores estaban en modo automático de velocidad, intentó corregir el ángulo de planeo aumentando aún más el ángulo de ataque. Esta estrategia habría funcionado en su Airbus A320, donde el sistema de empuje automático habría compensado automáticamente el aumento del ángulo de ataque, aumentando la potencia de los motores. Sin embargo, en el Boeing 777, con los motores en ralentí, esta acción solo agravó la situación. La velocidad se redujo aún más, y el capitán Cook, completamente desconcertado, no entendía por qué la potencia no aumentaba. El avión ahora se encontraba significativamente por debajo de la velocidad de aproximación correcta, con el morro elevado, y a pesar de ello, seguía descendiendo a 900 pies por minuto, 16 kilómetros por hora. Las luces PAPI ahora mostraban 4 luces rojas, una clara indicación de que el avión estaba peligrosamente bajo. Si había un momento para ejecutar una ida al aire, era este. Sin embargo, la única reacción que tuvo la tripulación fue que el capitán Cook elevó aún más el morro en un intento desesperado por recuperar la senda de planeo. El esfuerzo fue inútil. La velocidad era ya tan baja que el flujo de aire sobre las alas no generaba suficiente sustentación para mantener la altitud. El capitán instructor miró la cinta de velocidad. El indicador marcaba 120 nudos, 222 km por hora, cuando debería haberse mantenido en 137, 253 km hora. Estaba desconcertado. ¿Había alguna avería en el avión? Está bajo, dijo el capitán instructor Lee Yang-min, sin especificar qué parámetro era el que estaba bajo. Pero ni él ni el capitán Cook tocaron los mandos de potencia. Segundos después, la alerta automatizada del avión anunció 100, señalando que solo quedaban 100 pies, 30 metros de altitud sobre el agua. Fue en ese instante cuando el capitán Cook, finalmente consciente de la gravedad de la situación, empujó las palancas de potencia al máximo. Los motores comenzaron a aumentar su potencia, pero de forma extremadamente lenta. Mientras tanto, el avión seguía descendiendo, y la velocidad se desplomó hasta unos irrecuperables 103 nudos, 190 km por hora. Cuando la alerta automatizada anunció 50, el sistema continuó la cuenta regresiva. 40, 30,
20. En un último intento desesperado, Cook ordenó la ida al aire, pero ya era demasiado tarde. Lo hizo 500 pies, 152 metros, por debajo de la altitud en la que debió haberse ejecutado. Con una velocidad de apenas 106 nudos, 196 kilómetros por hora, el tren de aterrizaje golpeó violentamente el muro de contención antes del umbral de la pista. Instantes después, la cola del avión impactó contra la estructura y se desprendió, provocando que el fuselaje restante chocara contra la pista 28L. El avión giró de manera incontrolada sobre la punta de su ala izquierda, antes de deslizarse sobre su vientre y detenerse fuera de la pista. Después todo quedó en silencio. De inmediato, la tripulación de cabina más experimentada se dirigió a la cabina de mandos para preguntar si debían evacuar el avión. Sorprendentemente, los pilotos ordenaron esperar. En lugar de iniciar una evacuación inmediata, consideraron prioritario preguntar a control de tráfico aéreo sobre el estado del avión. Sin embargo, un tripulante de cabina que miraba por la ventanilla vio humo y fuego. Sin dudarlo, tomó el intercomunicador y ordenó la evacuación por iniciativa propia. Su rápida reacción salvaría muchas vidas. El accidente se cobró la vida de 3 de los 291 pasajeros. 40 resultaron gravemente heridos. Entre ellos 8 de los 12 tripulantes de cabina, y uno de los 4 miembros de la tripulación de vuelo. Pero, ¿cómo pudo el vuelo 214 llegar a este punto? ¿Cómo es posible que una tripulación tan experimentada cometiera errores tan básicos? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, NTSB, llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre el accidente. En su informe final, concluyó que la tripulación había confiado excesivamente en la automatización, sin comprender completamente su funcionamiento. Durante la aproximación, desactivaron involuntariamente el sistema autothrottle y no iniciaron una ida al aire, a pesar de que el avión se encontraba fuera de los márgenes permitidos de velocidad y altitud. El informe destacó que la complejidad de los sistemas de piloto automático y autothrottle, que confundieron a la tripulación, no estaba adecuadamente explicada ni en los manuales de Boeing, ni en la formación de pilotos de Asiana. Además, señaló que todos estos fallos probablemente se vieron agravados por los efectos de la fatiga. La NTSB recomendó a Boeing mejorar la formación sobre los distintos modos de automatización para evitar confusiones sobre su activación. También instó a Asiana Airlines a reforzar la instrucción de sus pilotos en el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar, especialmente en lo referente al uso del piloto automático y la correcta comunicación de cambios en los modos de automatización. Otra recomendación clave fue aumentar la práctica de vuelo manual tanto en la formación como en las operaciones diarias. Estas medidas han tenido un impacto significativo en la industria de la aviación, en un contexto en el que las aerolíneas dependen cada vez más de la automatización. El Boeing 777 sigue siendo una aeronave extraordinariamente segura, pero, como siempre, el verdadero desafío radica en la capacidad de fabricantes, aerolíneas y pilotos para equilibrar los avances tecnológicos con los requisitos de formación que estos cambios implican.